Hola queridos oyentes, mi nombre es Wilmer Alfaro Rojas, estudio en la Universidad César Vallejo, la carrera de Ingeniería Civil en la ciudad de Trujillo. Respondiendo a la actividad del curso Cátedra Vallejo, el día de hoy veremos dos preguntas. La primera de ellas, ¿por qué es importante estudiar y difundir la vida y obra de César Vallejo? Empezaré diciendo que han existido y existen en el día de hoy un sinnúmero de poetas y escritores que representan a una nación en específico. El peruano letrado, que no necesariamente es académico, conoce el trabajo de César Vallejo y lo usa como representación cultural, como una marca, un sello distintivo que le da al Perú por haber tenido a este célebre autor. Es importante estudiar la vida y obra de César Vallejo, no solo por sus escritos, los cuales trascendían la letra y llegaban a lo profundo del lector, sino que para no quedar en vergüenza cuando alguien que no es peruano sepa más de él que uno siendo peruano. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué valores se debe rescatar César Vallejo para su vida como estudiante y ciudadano? He seleccionado dos valores, que son la solidaridad y la identidad cultural. La solidaridad. Nosotros en nuestra vida universitaria nos volvemos arrogantes y soberbios. Obviamente que no ocurre en todos, sino en algunos. Entonces, Vallejo plasma la solidaridad en sus obras, ve cómo ayuda al prójimo, ve cómo ama al prójimo y lo quiere ayudar. Nosotros como universitarios debemos tener esa solidaridad, ayudar al débil, ayudar al que no tiene, dar al que lo necesita, prestar atención al que no puede. Esto conlleva la solidaridad. Ahora, hablando de la identidad cultural, cuando nosotros estamos en la universidad, nos olvidamos del mundo andino, específicamente porque Vallejo habla del mundo andino, ya que él proviene de ese mundo, él habla en sus obras de este mundo, y nosotros nos olvidamos de este mundo andino, el cual lo plasma en sus letras y lo defiende. Pero el universitario, nosotros los universitarios lo olvidamos, olvidamos que en nuestra sangre hay sangre andina, literalmente, y nos avergonzamos y los humillamos. Y Vallejo nos enseña que no debemos avergonzarnos, no debemos humillarlos, son nuestros hermanos y debemos defenderlos. Bien, ahora hablaré de un valor en específico de César Vallejo, el cual es la justicia. La justicia, Vallejo lo plasma en sus obras defendiendo la clase social obrera del mundo andino, ya que ellos no tenían derechos y eran muy vulnerables. Entonces César Vallejo los defiende. Cuando él era periodista escribía estos artículos y no se avergonzaba. La justicia que él predicaba es la que nos enseña a nosotros a no olvidarnos de nuestras raíces, a defender la verdad y siempre buscarla, a saber juzgar y decidir con la verdad. Y la verdad es que el mundo andino es discriminado hasta el día de hoy, aunque ha crecido en derechos y desarrollo. Vallejo nos enseña que debemos defender siempre a nuestros hermanos andinos. Bien, esto es lo que yo les he podido compartir. Espero que haya podido ser de su agrado y que les haya podido aportar a su conocimiento. Muchas gracias. Mi nombre es Judith Abigail Vera Laiza de la carrera de Contabilidad. Respondiendo a la pregunta ¿por qué es importante estudiar y difundir la vida y obra de César Vallejo? Es importante porque César Vallejo es el poeta y escritor más destacado del siglo XX. Además, fue un hombre muy respetable y muchas de sus acciones y obras resaltan los valores que tenía con su familia y con los demás. ¿Qué valores debe rescatar de César Vallejo para su vida como estudiantes y ciudadanos? Rescato dos valores muy importantes, la solidaridad y la perseverancia. En la perseverancia, César Vallejo nos enseña mucho, porque a pesar de que tuvo que abandonar sus estudios en varias ocasiones para ponerse a trabajar por la difícil situación económica que él tenía, a pesar de eso, él no abandonó sus sueños. Él pudo seguir con sus estudios universitarios. Pero en este caso me enfocaré un poco más en el valor de la solidaridad. Eh, el valor de la solidaridad se ve reflejada en su poema Los Heraldos Negros, donde César Vallejo muestra solidaridad con el sufrimiento humano. También muestra un amor altruista y sin egoísmo hacia su hermano.
en la parte donde nos dice de los heraldos negros, donde dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, serán tal vez los potros de bárbaros atilos o los heraldos negros que nos mandan a la muerte. En este poema nos damos cuenta que César Vallejo no deja de sentir una solidaridad piadosa hacia todos los hombres que están expuestos a los golpes de la vida, ¿no? Que causan hasta en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte, como lo expresa también en su poema. De modo que para Vallejo, si no podía hacer nada para los demás, es como si hubiese perdido un poco de vida, ¿no? A él le gustaba bastante apoyar, se solidarizaba con todas las personas. Rescatamos las palabras de Luis Munguío, donde menciona, el hombre es el objeto de piedad del poeta. Gracias. César Vallejo es uno de los poetas más importantes e influyentes de la literatura en lengua española del siglo XX. Estudiar y difundir su vida y obra es importante por 3 razones. La primera razón es que su poesía es universal, debido a que tiene un estilo poético innovador y original, tocando temas tales como la vida, la muerte, la injusticia social, la soledad, entre otros. Aquellos temas que siguen siendo relevantes y muy conmovedores. Segundo punto es que Vallejo fue un escritor comprometido con su época. En su obra, Vallejo aborda temas sociales y políticos de su tiempo, tales como la opresión y la pobreza en el Perú, tanto en el Perú como en otros países latinoamericanos. Su compromiso con la justicia social y su denuncia de la opresión y la explotación de los demás débiles siguen siendo temas actuales y relevantes. Tercer punto, que Vallejo es un ejemplo de la perseverancia y la superación. La vida de Vallejo estuvo marcada por la pobreza y la adversidad, pero eso no impidió a que él se convirtiera en uno de los más grandes poetas de su tiempo. Su obra es un testimonio de su capacidad de resistencia y de su espíritu indomable. Obra que puede servir de inspiración para muchas personas que luchan contra las dificultades. Uno de los valores más resaltantes de César Vallejo fue la perseverancia, valor que resaltó en sus obras, tales como Los Heraldos Negros, en la cual en un verso describe: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esta frase puede ser interpretada como una expresión de la adversidad y el dolor que Vallejo enfrentó desde temprana edad, pero también muestra como una capacidad de resistencia que tuvo él. En otro verso, en el poema Los Pasos Lejanos, escribe: pero yo seguiré, como si nada, aprendiendo a vivir y desaprender. Estas palabras reflejan la idea que, a pesar de las dificultades y las adversidades, es posible seguir adelante y seguir aprendiendo de la vida. En resumen, estudiar y difundir la vida y obra de Vallejo es importante porque su poesía es universal, su compromiso con la justicia social sigue siendo relevante y su vida es un ejemplo de perseverancia y superación. Buenas noches. Ante la pregunta de por qué es importante analizar o estudiar la obra de César Vallejo, pues es importante porque César Vallejo es el máximo exponente de la literatura peruana, obra que ha trascendido las fronteras de nuestro país y que además en ella encontramos grandes enseñanzas de vida, así como también un cúmulo de valores. Valores como la identidad cultural, que en este caso me toca desarrollar. Como sabemos, Vallejo pertenece a la corriente indigenista de la literatura peruana, razón por la cual en 1918 él publica Los Heraldos Negros, en donde resalta la magra situación del indio en la serranía peruana, pero también resalta la situación de la vida en la costa. En el poema Guaco, perteneciente al capítulo Nostalgias Imperiales de la obra Los Heraldos Negros, César Vallejo, además de resaltar la situación del indio y de la vida en la costa, resalta también a la cultura inca, ¿no? Cultura con la cual nosotros nos sentimos sumamente identificados, y evoca César Vallejo
en este poema guajo esa unidad sociocultural del Imperio Incaico. Razón por la cual, o para que digamos se entienda un poco mejor esta identidad cultural y cómo es que Vallejo la desarrolla en su obra, paso a recitar una parte de este poema guajo, que dice así: en los paisajes de Mansiche labra imperiales nostalgias el crepúsculo, y labrase la raza en mi palabra como estrella de sangre a flor de músculo. Un pollo con 3 potos es retablo en que acaba de alzar los labios en coro la Eucaristía de una chicha de oro. Como vemos, César Vallejo dejó en su obra literaria una gran identidad cultural que trasciende hasta la actualidad y que seguirá trascendiendo para las generaciones futuras. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Fernando Muñoz Chávez, soy alumno de la Escuela de Derecho segundo ciclo de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad hablaré sobre Vallejo, respondiendo a 2 interrogantes. Primero, ¿por qué es importante estudiar y difundir la vida y obra de César Vallejo? Por los valores trascendentales que personifica: emprendimiento, innovación, solidaridad, identidad cultural, perseverancia, justicia. Valores que, por ejemplo, podrían verse reflejados en la preocupación que Vallejo mostraba por la realidad y el entorno sociopolítico que enfrentaba en ese entonces. También evocaba mucho de su cultura andina en su obra, viéndose reflejado en los paisajes, en las costumbres y en los alimentos. Como segunda cuestión, ¿qué valores debe rescatar de la vida de César Vallejo para su vida como estudiante y ciudadano? Indudablemente, estos serían los valores paradigmáticos de la familia de César Vallejo, como es el amor. La familia de César Vallejo estaba conformada por varios hijos, eran varios hermanos los que tenía Vallejo. Sus padres eran descendientes de madres indígenas y padres sacerdotes. Los padres de Vallejo les inculcaron a sus hijos amor al prójimo, solidaridad. Era un hogar muy unido. En la vida de Vallejo, la madre jugaba un rol muy importante. Tal es así que la madre mostraba un amor incondicional hacia sus hijos. Trataba a todos con igualdad. Así Vallejo, en Alféizar, narra algunos pasajes inspirados en la hora en que se impartía el alimento nutricio. Así tenemos: ay, el pequeño que así tomaba el azúcar, a la buena madre, quien luego de sorprenderle, se ponía a acariciarle, alisándole los repulgados golfos frontales. Pobrecito mi hijo, algún día, ¿acaso no tendrá quien hurtarle azúcar cuando él sea grande y haya muerto su madre? Y acababa el primer llantar del día, con 2 ardientes lágrimas de madre que empapaban mis trenzas nazarenas. ¿Qué tal, queridos interlocutores? Mi nombre es Milton Díaz Miranda, de la carrera Mecánica Eléctrica de la Universidad César Vallejo, sede Trujillo. Continuando con el trabajo, respondemos a las interrogantes. ¿Por qué es importante estudiar y difundir la vida y obra de Vallejo? Bueno, muy aparte de poder indagar un poco más en la vida de César Vallejo, nos ayuda a fomentar la historia, la riqueza y momentos que tuvo nuestro país, aprendiendo y mejorando con los valores y enseñanzas que esto nos brinda. Lo que nos lleva a la segunda interrogante: ¿qué valores debe rescatar de César Vallejo para su vida como estudiante y ciudadanos? Uno de los valores que vale la pena rescatar es la perseverancia. Un ejemplo es que a su corta edad Vallejo ingresó a la universidad,
que dejaría poco después por su difícil situación económica, teniendo que trabajar en una hacienda, pero nunca abandonó sus sueños y luego pudo seguir sus estudios universitarios. Este tal vez es el caso de muchos de nuestros compañeros del programa de formación para adultos, ahora estudiantes, que quieren surgir y no detenerse ante las adversidades. Perseverar es uno de los tantos valores que podemos aprender de Vallejo. Ahora les voy a hablar de un valor que considero que es primordial entre los seres humanos. Les hablaré del respeto. Este valor, así como la integridad física y psicológica de la mujer, la familia, el amor propio y la esencia de cada persona, se puede ver reflejado en su obra Fábula Salvaje, en donde hace referencia al valor de respeto, que es un tema recurrente, que se presenta en diversas formas. Según un análisis de la novela, se puede observar que el autor muestra un gran respeto hacia la cultura y la identidad mestiza peruana. Además, la obra también destaca la importancia de respetar a los trabajadores y campesinos, quienes son retratados con gran estima y empatía en la historia. Por otro lado, la novela también aborda la idea de respeto propio, ya que el personaje principal experimenta una transformación psicológica que lo lleva a cuestionar su propia identidad y su lugar en el mundo. En conclusión, la obra Fábula Salvaje de César Vallejo presenta el valor de respeto como un elemento fundamental en la exploración de temas culturales, sociales y personales. Hola profesora, compañeros de Cátedra Vallejo, soy el alumno Rafael Sánchez Núñez y hoy hablaremos de César Vallejo y la importancia de este. ¿Por qué es importante estudiar y difundir la vida de César Vallejo? Pues César Vallejo fue uno de nuestros máximos escritores poéticos, con visión y emprendimiento, con orgullo a su pueblo, pues en sus poemas siempre relata el lugar de nacimiento que tuvo, donde tuvo su infancia, y siempre lo plasma en sus poemas. 2. ¿Qué valores debemos rescatar de César Vallejo para su vida como estudiante y ciudadano? Como estudiante universitario de la carrera de Ingeniería de la UCB, hoy hablaremos de uno de los valores que tenía don César Abraham Vallejo Mendoza, que es la honestidad. Pero tenemos que saber qué es la honestidad. La honestidad es llevar la verdad y afrontar las consecuencias. Vallejo plasma lo que sentía y lo que percibía en la sociedad, buscando crear conciencia y promover la igualdad y la justicia. Así es que Vallejo nunca se derrumbó por más obstáculos que había. Siempre miraba de frente, siempre quería plasmar lo que él sentía y que otras personas, viendo esos poemas, esas frases, entiendan cuál era o qué es lo que sentía él. ¿Por qué es importante estudiar y difundir la vida y obra de César Vallejo? Considero que es importante difundir la vida y obra debido a que a lo largo de sus obras y vida él demuestra muchos valores importantes, lo cual lo podemos poner en práctica en nuestra vida diaria, como la perseverancia, el liderazgo, la honestidad, la solidaridad y uno de los más importantes, que es la valorización hacia la mujer. Este último viene a ser muy importante, ya que en la actualidad, como vemos, aún se sigue haciendo menos a la mujer en algunos casos, se le discrimina también en algunas ocasiones. Es por ello que, por ejemplo, en la obra de Vallejo está inspirada en varias mujeres, varios amores y hasta en su propia madre, ¿no? En la cual se ve reflejado algunos valores éticos. Por ejemplo, tenemos con su madre, la señora María de los Santos Mendoza, en la cual él muestra un amor abnegado, un respeto enorme hacia su madre, ¿no? Como él la considera su ángel guardián.
También parte de Trilce lo escribe hasta la partida de su madre, ¿no? Posteriormente, sus amadas, tenemos a María Sandoval, la cual muere por tisis. A la pérdida de ellos, de su amada, aquí se muestra también un valor muy grande como el amor, ¿no? Ante la pérdida de su amada, ella escribe y le dedica Dados Eternos de los Heraldos Negros, ¿no? Es un poema muy, muy hermoso donde demuestra todo su amor hacia ella, un amor incondicional. Ahora vamos a hablar de Zoila Rosa Cuadro, quien también conocida como Milton, ¿no? También fue uno de los amores de Vallejo, en la cual él se inspira para el poema Bodas de Hielo, en la cual él da a conocer que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, lo que le pasó a él, ¿no? Cuando ella acaba con esta relación, él lo deja al borde del suicidio. Más importante en su vida, otra mujer muy importante, tenemos Pilar Villanueva, quien fue casi que la madre de su hijo, ¿no? Hacia ella le dedica varios poemas de Trilce, como tenemos el poema número 10, que le dedica cuando se entera que ella está embarazada. Luego le dedica el poema número 56, cuando ella se va, ya que su familia le pide que ellos contraigan nupcias, pero él no estuvo de acuerdo, no quería. Entonces la familia de Villanueva la obliga a la chica a abortar el hijo y a irse, ¿no? Posteriormente a ello le sigue dedicando poemas, como tenemos el poema número 15, en la cual él le dice: en el rincón aquel donde dormimos juntos, ahí vemos cómo la extraña aún, ¿no? También dice: tantas noches ahora me he quedado sentado. Es una pena, ¿no? Cómo pierde a su amada. Posteriormente de su esposa, Georgette Philippa. Aquí muestra la lealtad, ¿no? La que le tiene ella, porque después de fallecer, ella agarra y hace publicaciones póstumas de la obra de Vallejo, con la cual nos permite a nosotros conocer más sobre Vallejo, como por ejemplo Los Heraldos Negros, Fabla Salvaje, Trilce. Son publicaciones póstumas, ¿no? Es por ello que la valoración de la mujer es muy importante y es lo que nos da a conocer Vallejo a lo largo de sus obras. Es tan importante que apliquemos esto en nuestra vida diaria y que respetemos